Estimados amigos, nuevamente aquí en Plataforma Democrática, esta vez con Úrsula Chamutumbi, que nos acompaña en reflexiones, y como siempre con Cheput, Víctor Andrés García Belaunde y Ángel Delgado, su servidor. Recordamos a todos ustedes, amigos, que este programa se transmite por las redes de la Coordinadora Republicana y a través de Cable Más, mediante el apoyo de la televisora VHTV. En consecuencia, tenemos una amplia difusión para poder hacer las reflexiones del caso. En esta oportunidad queremos conversar con todos ustedes sobre un hecho importante. Aunque parezca mentira, el señor Sagasti ha cumplido 100 días al frente de las riendas del Estado. Y este es un hecho que indudablemente merece una reflexión. Yo quisiera empezar la misma diciendo que creo que por encima de las características donde muchos comentaristas han señalado los ángulos, en fin, su tendencia poco práctica, la incompetencia, el afán filosófico por las reflexiones en abstracto, el poco aterrizaje práctico. Yo creo que si hay algo que caracteriza estos 100 días de Vizcarra, es un concepto que yo quiero desarrollar rápidamente acá, es la continuidad. Vizcarra es el continuismo del gobierno de Vizcarra, de su antecesor. Y esto creo que marca los límites y características del gobierno y explica el conjunto de cosas. La continuidad. Estamos ante un gobierno que, más allá de lo que pueda decir, y ahí están los ministros de Estado, ahí están las políticas que se han seguido, ahí están los mismos errores y las idénticas respuestas frente a las demandas sociales que permiten tipificar sin ningún tipo de duda que estamos ante un gobierno que mantiene una línea de continuidad con el régimen anterior y todos sus errores. Yo quería preguntarle a Úrsula si esta apreciación de que estamos ante un régimen continuista es exacta y cómo tú ves este continuismo vizcarrista. Úrsula. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Sí, Ángel, definitivamente podemos hablar de continuidad en el gobierno de Sagasti, viendo que los principales, por ejemplo, la principal ministra ante esta coyuntura, que era la ministra de Salud, la señora Pilar Massetti, continuó en su cargo a pesar de que había tenido o no había tenido resultados positivos, buenos resultados en la gestión de Vizcarra, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un primer problema porque es básicamente de lo que se trata este periodo que le toca gobernar a Sagasti es de controlar la pandemia, proporcionar o comprar las vacunas, asegurar que se realicen las elecciones y, obviamente, la reactivación económica, ¿no? Entonces, claro, si venimos de un gobierno o de un liderazgo, entre comillas, que no ha sido efectivo o eficaz contra la pandemia, no podemos mantener al mismo responsable de las cuestiones de salud. Sin embargo, el señor Sagasti lo hizo, y eso solamente por hablar del tema principal de la pandemia, ¿no? Él entusiasmó a muchos cuando empezó, ¿no? Porque lo comparaban mucho con Merino, ¿no? Él sí tiene estudios, ¿no? Él sí es un intelectual, o él sí sabe hablar, declama poemas. Entonces, yo creo que muchos se fijaron en cosas superfluas, en lugar de fijarse si estaban escogiendo a un líder, ¿no? Se dejó aquí escoger a un solo partido, eso tenemos que dejarlo bien claro, una sola bancada, se dejó que influenciadores de opinión nos dijeran exactamente lo que tenía que suceder, porque hay que recordar que personas, por ejemplo, en las redes sociales o en los medios de comunicación salían a decir que solamente el Partido Morado podía ser, luego de que solamente el Partido Morado, por haber votado en contra de la vacancia, podía ocupar la mesa directiva, ¿no? O la presidencia de la mesa directiva, por lo tanto ser el nuevo presidente, uno de sus integrantes de la bancada. Entonces, esa no fue una buena decisión, ahora lo vemos, el señor Sagasti no es un líder, a él lo ha rebasado absolutamente la situación del país, no solamente la pandemia, también la situación económica, y es un
haciendo o tomando las mismas medidas que tomó Vizcarra. Acabamos de verlo de la cuarentena. La segunda ola vino con fuerza, con mucha fuerza, lo arrastró totalmente al gobierno y ellos han aplicado las mismas medidas que anteriormente no fueron eficaces. Entonces, ahora, bueno, ya a partir del 1 de marzo van a cambiar las cosas, pero estamos viendo que es totalmente insuficiente, ¿no? Entonces, en cuestiones definitivamente de nuevas decisiones, está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? No vemos ningún cambio ni nada que sea bueno, incluso ahora que estamos ante tamaños escándalos, no solamente por la cuestión de las vacunaciones, sino también recordemos que antes de eso estuvo lo del Jurado Nacional de Elecciones, con los votos que al parecer fueron cambiados para que Vizcarra continuara en la lid electoral. Eso, luego lo de las vacunas, ahora salía, o sea, escándalo tras escándalo, y no vemos una comunicación fluida, una comunicación real de parte del gobierno, ¿no? Que es el que en este momento, o el señor Sagasti y su gabinete, que en este momento tendrían que asegurarnos que el país no se está viniendo abajo por estos escándalos y que sobre todo los responsables, los culpables, los que han cometido actos de corrupción, van a pagar por esos actos de corrupción, ¿no? Entonces, es muy, muy mala en este momento la comunicación, ¿no? Con discursos difusos, no se conecta con la población. Entonces, definitivamente, no solamente estamos hablando de continuidad, sino que además no están sabiendo llegar a la gente. No hay como asegurarle a la gente que las cosas van a mejorar, ¿no? Muy bien. Ok, es verdad todo lo que te has dicho, Úrsula. Yo quería seguir con el tema del continuismo y quería preguntarle a Víctor Andrés Belaúnde por qué no hemos visto en este gobierno un deslinde claro con lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de las vacunas. El tema de las vacunas es un tema que viene de atrás y Sagasti en principio no tenía que asumir ello. Y te digo esto porque en la tradición política peruana, Víctor Andrés, si tú conoces eso, es casi un deporte que el gobierno posterior, el gobierno nuevo, le eche toda la culpa de todos sus males, desgracias, fracasos al régimen anterior. Esa es la política general. Exageradamente, pasan varios años y le siguen echando la culpa a la herencia nefasta que heredaron. En esta oportunidad sorprende, el señor Sagasti en ningún momento ha hecho ese deslinde, y cuando se le ha preguntado, por ejemplo, por Vizcarra y las vacunas, ha dicho que ellos gobiernan con el no manejan el carro del gobierno con retrovisor, sino solamente miran adelante. ¿Por qué el señor Vizcarra tiene tanta dificultad para explicar y hacer un deslinde claro? Como por ejemplo en el tema de las vacunas, que sería interesante desde el lado oficialista conocer qué pasó realmente con ese manejo de varios meses donde no se terminó comprando nada. Víctor Andrés. Bien, bueno, yo creo que lo que tú dices es cierto. ¿Por qué Sagasti no ha querido marcar distancia con Vizcarra? Porque es el mismo gobierno, es el mismo gobierno. Hay que recordar que del año 39 a la fecha, los gobiernos que se iban trataron de dejar a los gobiernos que venían, y la última vez que se intentó eso y se logró de alguna manera fue el año 39, cuando Benavides impuso a Prado como presidente, Manuel Prado Ugarteche, el año 39. Y después, todos los presidentes, y antes a veces, por excepción, pero también los que se iban querían dejar a su sucesor, no siempre se podía, pero lo intentaban. Pero del año 39 a la fecha, ningún presidente ha podido dejar a su sucesor, excepto, qué curioso, Humala con PPK. Porque PPK es colocado ahí y ayudado por Humala. 30.000 votos es muy fácil conseguirlos o perderlos para poder ser elegido presidente. Y hubo una continuidad entre Humala y PPK, y la misma gente casi es la que continúa hasta el día de hoy, con algunos matices, pero es casi la misma gente. Y se va PPK con una gran indignación
de estos sectores, no por lo de Odebrecht, no porque era lobista, que ya se sabía, PPK no era un gerente, era un intermediario, que es diferente, ¿no? Que se hizo presidente de la República. Y se va a PPK, pero no, estas fuerzas lo abandonan, no por indignación a las facturas que se aparecen, de Westfield, etcétera, sino por indignación al indulto a Fujimori. Y luego llega Vizcarra y se suben con Vizcarra rápidamente al carro y pactan con Vizcarra y lo están haciendo ahora también con Sagasti. Es la continuidad. Por eso es que, evidentemente, no han hecho nada en 100 días. Y no se puede decir que son 100 días de Sagasti, son 100 días de la continuidad de Vizcarra. Y por eso es que no han tomado distancia, no han hecho un inventario elemental, un inventario de cómo han recibido el gobierno. Una cosa elemental, no la han hecho ni en el despacho presidencial, ni siquiera en cada ministerio. Hemos estado conversando antes de la entrevista, cómo en enero, por ejemplo, el despacho presidencial ha gastado casi la misma, mucho más que lo que gastaba Vizcarra en dulces, ¿no? En el mes de enero, 23.000 soles, y también ha gastado 26.500 en papel higiénico, ¿no? Y esa es una clara demostración, ¿no? Una clara muestra de la diarrea en la que está el gobierno. Una diarrea gubernamental, una diarrea no solamente física, sino una diarrea mental y, por supuesto, administrativa, ¿no? No hacen nada. Se les va todo en agua. Todo va al water. O sea, todo lo que hacen va al water. O sea, realmente estamos ante un gobierno que no ha hecho absolutamente nada y que está permitiendo la corrupción. Y la mejor manera de permitirlo es con Ugarte de ministro de Salud. Él es el culpable del oligopolio del oxígeno que hoy día no hay. El COVID no es necesariamente mortal. La falta de oxígeno sí es mortal para los que se enferman de COVID. Y eso no se ha hecho nada. Y al autor de este oligopolio de oxígeno lo tienen de ministro hoy de salud. Hoy de salud. Y eso no fue gratis. Eso es parte de una corruptela y de una investigación que hasta ahora no se ha hecho. Sí, sin duda alguna creo que otra vez la continuidad es el concepto clave que nos permite hacer un exégesis, una interpretación de los límites, alcances y intenciones del gobierno de Sagasti, por más que se pinte distinto. Yo quería a ti, en esa misma línea, Juan, preguntarte si nos puedes detallar algunas manifestaciones concretas, por ejemplo, el análisis de la plana ministerial, no solamente con la canciller, que era parte del equipo que estaba negociando con los chinos, ya de antes, sino con Macetti, tampoco Macetti, que ya es un caso especial, sino también la señora Cornejo, que es sobrina de Vizcarra, el ministro de Educación, que ha sido viceministro y es una persona que ha estado vinculada al vizcarrismo, etc. O sea, de veras que hay un montón de personajes que han sido prototipos y elementos importantes. Y además verlo en las políticas. En el tema de salud ya sabemos que hay un continuismo total, pero en la lucha de la reactivación, ¿qué cosa es lo nuevo que nos plantea Vizcarra? ¿Cómo va a aliviar la profunda caída del producto y cómo va a ser para que se recuperen los puestos de trabajo? ¿Qué acción, qué cosa ha planteado Vizcarra como cosa novedosa y distinta a lo que se ha venido haciendo para decir que estamos ante un régimen distinto? Esta caída a los 100 días, estos son 100 días napoleónicos, ¿no? Es el Waterloo. No son 100 días gloriosos como generalmente sucede con los gobiernos que comienzan y que tienen todavía el beneficio de la duda hasta los 100 días. En este caso, los 100 días han sido días que terminan en un Waterloo completo y todavía está eso. Bueno, sobre eso, Juan, tus impresiones sobre cómo esta continuidad pues está manifestándose en distintos aspectos del quehacer nacional. Bueno, yo iba a hacer otra remembranza napoleónica, ¿no? Que Napoleón es el que instala la crítica contra el gobierno anterior como una forma de legitimarse, ¿no? Y la convierte en una costumbre universal. El que entra desacredita al anterior para de esa manera empezar en mejor pie. Mira, yo creo que la mejor forma de definir este gobierno es como el Vizcarra moradismo.
no morado vizcarrismo, sino vizcarra moradismo, porque el Partido Morado es hijo de esta coalición vizcarrista que estamos viendo en la actualidad en el poder. Y la mejor forma de corroborar que todo sigue siendo lo mismo es viendo la forma como los poderes fácticos, es decir, ya no los poderes constituidos sobre los cuales Martín Vizcarra ha tenido influencia directa y sigue teniéndola hasta ahora a través de otros protagonistas, sino como los poderes fácticos con el solo interregno del presidente Manuel Merino, cómo continúan con la misma vocación aduladora y de negación de la realidad. Me refiero específicamente a ese conjunto de ONGs, de medios de comunicación, de Fuerzas Armadas, un sector del clero, ¿no? Todos continúan avalando la incompetencia del señor Sagasti. Entonces, estamos en presencia de una continuidad fáctica y de una continuidad constitucional en lo que se refiere a la sucesión de gobierno. Por otro lado, no puede haber crítica porque la inmensa mayoría de los ministros son o han sido viceministros del gabinete anterior y por lo tanto existe esa continuidad a nivel de funcionarios. Sagasti no ha hecho ningún tipo de medida de austeridad, desprenderse de esa gigantesca cantidad de consultores y asesores que hay en el gobierno. Continúan siendo lo mismo. Inclusive los periódicos, hoy de un periódico que yo respeto mucho porque lo sigo desde hace años y considero que a pesar de sus vaivenes sigue siendo el decano, El Comercio saca una nota sobre el señor Sagasti, sobre sus 100 días, pero sin embargo no convoca a ningún opositor. Todos los que hablan ahí son entusiastas, asesores, consultores de este gobierno. Y en ese sentido hay precisiones como, hay ahí alguna declaración como que dice que el señor Sagasti es el único presidente en la historia del Perú que ha sido elegido por sus enemigos. ¿No? Eso creo que lo dice Juan de la Puente. El único presidente que ha sido elegido por sus enemigos. Eso no es así. Sagasti no ha sido elegido por sus enemigos. Sagasti ha sido impuesto por sus aliados, que es muy distinto. Es impuesto por sus aliados. Porque pusieron contra la pared a un Congreso sin personalidad, sin talante político, los acorralaron e impusieron a este señor Sagasti. Entonces, ¿quiénes son los que lo imponen? Los medios de comunicación, que ya tienen un asiento en el gabinete con la señora Claudia Cornejo Mome, las ONGs, que también tienen asientos en el gabinete, ahí está Ricardo Cuenca, del IEP, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Todos los aliados. Y el Partido Morado, obviamente, ¿no? Entonces, al final vemos un deterioro institucional motivado por la incompetencia que no es criticada, por una oposición carente de sentido y de objetivos, por un proceso electoral que se ha convertido en el proceso electoral más pequeño de los últimos tiempos, sin ningún tipo de impacto en el debate de las ideas, y por otro lado, por una situación de desconcierto en la sociedad peruana ante las prioridades, ¿no? Que es primero mi salud, la economía, en dónde estamos. O sea, hay un conjunto de cosas que verdaderamente nos colocan en una situación muy difícil, de allí la importancia de saber elegir el próximo 11 de abril. Correcto. Muchas gracias, Juan. En estos 100 días ha surgido un escándalo de proporciones cuya mecha recién está empezando a chispotear y que probablemente pueda tener un efecto descomunal para el proceso político peruano. Me refiero al conocimiento que Vizcarra se reunía regularmente con las fiscales que tenían que ver el caso de los cuellos blancos, y esas reuniones no solamente iban las señoras aparentemente preocupadas por su seguridad, sino que un mayor de la policía encargado del chuponeo también iba presente con toda su corte, lo cual resulta pues contradictorio que un policía le vaya a pedir al presidente que la policía a la cual él pertenece lo proteja. Eso es una mentira gigantesca. Pero la señora Rocío Sánchez, la fiscal provincial provisional, ha dicho algo más. Ha dicho que estas reuniones eran de conocimiento pleno de la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y que tenía una relación de protección con Sandra Sánchez. Sandra Sánchez, además, ayer en un programa de televisión se ha conocido que luego de dar a conocer
todos los audios ahí de él, escuchen bien, esto es gravísimo, el volumen de audios y videos que se han recabado en este chuponeo aparentemente autorizado, aunque hay una serie de fisuras por ahí, es una tarea de responsabilidad de estar en depósito de la Fiscalía, porque levantar el secreto de comunicaciones es afectar un derecho fundamental, eso no puede divulgarse en la prensa. Sin embargo, resulta que toda la colección de los miles y miles de videos de esta intervención están en manos de él, ¿no? Y eso, entonces, permite lo contrario. La pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. ¿Por qué el señor Sagasti, ¿no?, ante este hecho, no levanta su voz asqueado ante este manejo totalmente ilegal, utilización de los mecanismos jurisdiccionales para propósitos políticos, como vamos a hablar más adelante, y plantea que la señora Ábalos un paso al costado? Por ahí saldrán algunos que dirán, pues, no, eso es intervenir en la autonomía del Poder Judicial. Pero habría que responderle: el señor Vizcarra, presidente de la República, su vicepresidente, sus parlamentarios, toda la prensa, no hizo una campaña para denostar y votar a Chávarri. Bueno, no le pedimos tanto, lo que le decimos solamente es que dé una opinión y que esa señora no pueda estar al frente, y en consecuencia la Junta Nacional de Justicia, que fue creado, le abra un proceso y la ponga afuera, porque esa señora ha permitido este tipo de aconchabamiento entre distintos poderes, haciendo realidad lo que decía Úrsula Moscoso, de que efectivamente el Ministerio Público depende, pues, del gobierno de turno. Úrsula. Así es, Ángel, resultó que tenía razón, de cierta manera, ¿no? Que no debería ser. Y sí, obviamente hay que recordar lo que pasó, pues, con el señor Chávarri, ¿no?, que fue vejado de todas las maneras posibles, porque lo que le sucedió luego de que Vizcarra, pues, regresara de Brasil con todo ese escándalo mediático para supuestamente una persona que era corrupta, ¿no?, y que estaba que había sido elegido como fiscal de la nación. Lo que sucedió en las redes sociales fue un linchamiento total. Y ahora, pues, nos damos cuenta, ¿no?, porque el tiempo generalmente pone las cosas en su sitio, nos damos cuenta que la razón por la que querían sacar al señor Chávarri era porque sabía lo que venía trayendo desde antes el señor Vizcarra, tenía razones para denunciarlo, tenía pruebas, y bueno, muchos en la fiscalía ayudaron a que esas pruebas o desaparezcan o no se tienen en cuenta, no sabemos, pero han pasado ya más de 2 años y el señor Vizcarra sigue, a pesar de ese escándalo, a pesar del escándalo de las vacunas, sigue en la calle, ¿no? Entonces, ahí hay que tener algo en cuenta, ¿no? A Chávarri lo sacan y ponen a la señora Zoraida Ábalos, que, según información de testigos, es amiga del señor Vizcarra, ¿no? Es amiga de él, lo ha dicho incluso la ex asistente, Karen, sí, ella misma lo ha dicho, ¿no? Son amigos, lo ha dicho también la fiscal provincial, ¿no?, Sandra Sánchez, lo han dicho varias personas. Entonces aquí ya no estamos hablando de una cuestión sencilla, ¿no? Estamos hablando de que la señora está en el puesto clave, ¿no?, para investigar los actos de corrupción del gobierno anterior o del presidente anterior, que no se refieren a su gestión como presidente, sino que se vienen arrastrando desde antes, cuando era presidente regional de Moquegua, ¿no? Entonces, esta movida con el señor Chávarri es una pieza fundamental, ¿no? Pero ahora, lo que llama la atención aquí es que el señor Sagasti no dice absolutamente nada, no se pronuncia acerca de este tema, que es un escándalo. Como lo comentaba al inicio, en mi primera intervención, es necesario que el gobierno comunique a la población
corrompida, ¿no? Que hay una lucha frontal contra la corrupción en un país que nada en corrupción y está harto de la corrupción, que hay una lucha frontal y que no la va a permitir. Sin embargo, el señor Sagasti hace mucho al respecto y eso es muy preocupante. Porque, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la razón por la que no quiere? Claro, ya hemos conversado del continuismo de este gobierno, pero también estamos hablando de que el señor Sagasti simplemente está enterrando las cosas debajo de la alfombra, no quiere decir nada, está dándole tiempo, incluso podríamos decir que está dándole tiempo a la Fiscalía para continuar escondiendo cosas que no pueden salir a la luz porque definitivamente ya sería un escándalo mayúsculo que el señor Vizcarra no esté en la cárcel, ¿no? Entonces, es muy preocupante, es realmente escandaloso que hasta ahora no tengamos un pronunciamiento claro, un pronunciamiento en contra, por supuesto, de esta situación. La señora Ábalos ayer ha dicho que no va a renunciar. Entonces, así como Vizcarra le pidió o exigió la renuncia y luego que saquen al fiscal de la Nación cuando era Chávarri, yo creo que el señor Sagasti en este caso, en aras de dar un mensaje claro a la población, de luchar contra la corrupción, también pedirle a la señora su renuncia, ¿no? Porque ya vimos que ella definitivamente no va a renunciar y la Junta Nacional de Justicia tampoco se pronuncia. Entonces, recordemos, la Junta Nacional de Justicia fue creada en el gobierno de Vizcarra. Entonces, no hay un contrapeso ahí, ¿no? No hay un contrapeso. Todas esas instituciones están tomadas por el poder vizcarrista que continúa ahora en el gobierno de Sagasti. Entonces, si el señor Sagasti no sale a hacer un deslinde, podemos presumir que, bueno, él también tiene algo que esconder o está ayudando al señor Vizcarra a no pagar por sus fechorías. Okay. ¿No? Son los cambios de los tiempos, Úrsula. O sea, lo que antes era bueno es malo, lo que malo es hoy, ayer era bueno, viceversa, ¿no? O sea, han trastocado los valores, han entrado en un relativismo absoluto. Y yo quiero decir lo siguiente. Hay un hecho importante que se está descubriendo y ya se tiene conocimiento. Y ha salido también a luz de que la colaboración eficaz del señor gerente general de Oberlinsa, Erlar Tejada, estaba ya presente desde el año 2018. Si el año 2018 los fiscales de entonces se hubieran puesto las pilas y hubieran hecho la investigación correspondiente, el año 2018 probablemente hubiéramos tenido el escándalo que finalmente el año 2020 dio lugar a la caída de Vizcarra, a la vacancia en el cargo. En aquel momento, lo que le preocupaba a Vizcarra parece ser era que el nuevo fiscal empujara esta investigación como le corresponde y por lo tanto la campaña cerril contra él tendría esta lógica, impedir que él pueda tomar conocimiento de eso. Este era un tema que se conocía en entretiendas, inclusive Chávarri muchas veces hablaba y decía que él tenía conocimiento de esta información y que ya le iba a dar a conocer. Nunca lo hace porque el grupo especial que dirigía Vela se cierra en ese momento, Vela traiciona a Chávarri, Vela no le da la información correspondiente y entonces Chávarri no tiene cómo acreditar que esta información, repito, que venía de Oberlinsa y que se refería a la actividad de Vizcarra como presidente regional el año 2013, 2014, podía ser objeto de una investigación pública y abierta. Bueno, esto es lo que yo quería preguntarte a ti, si tú tienes conocimiento de esto y si esto efectivamente no lleva a explicar el comportamiento, estas relaciones en las cuales Vizcarra está dirigiendo, está conduciendo el proceso de investigación para tener el timón y el control de la situación como aparentemente se viene dando. Bueno, Ángel, sí. Yo algo de eso sabía, no tengo los detalles como tú los tienes, pero lo que yo creo que esto es una muestra clara del interés que ha habido de Vizcarra siempre de copar la justicia en el Perú, el sistema judicial en el Perú, que no es una novedad, pero es una novedad en el sentido de que por las circunstancias y por el personaje que estamos viendo en este momento.
el Poder Judicial siempre ha sido respetado por muchos gobiernos, salvo por algunas dictaduras. Por ejemplo, Leguía intervino el Poder Judicial, Velasco intervino el Poder Judicial, Fujimori, de alguna manera con Montesinos, también intervino en el Poder Judicial a través de Rodríguez Medrano, etc. Pero después las democracias no han intervenido, incluso algunas dictaduras conocidas tampoco intervinieron directamente en el Poder Judicial, pero siempre ha habido un interés de algunas dictaduras de intervenir en el Poder Judicial un poco para afianzar su poder y quedarse en el poder. Ahí alguien ahí como Juan Cheput habló de, si sitúa a Napoleón, por ejemplo, ¿no? Napoleón decía, cuando regresaba de Italia y cuando tomó el poder en Francia, decía Napoleón, la corona francesa yo la encontré en un arroyo. Yo lo único que hice fue recogerla y ponérmela. Entonces, eso mismo le ha pasado a Vizcarra y eso mismo le puede haber pasado a Merino y a Sagasti. La han encontrado en un arroyo. O sea, estaba ahí tirada la corona, la presidencia, la banda presidencial. Pero Sagasti no la ha limpiado, estaba ensuciada de barro y Vizcarra, que la encontró más o menos limpia, la ensució. En vez de limpiarla, la ensució más. Pero ¿por qué Vizcarra quiere meterse con las instituciones del Estado que pueden hacerle sombra? Yo creo que o como dictador para quedarse en el poder, que es las teorías que habían antes, Velasco, Fujimori o Leguía, lo entiendo porque tenían una visión clarísima para quedarse en el poder. Y lógicamente, de paso, ocultar las irregularidades que cometían en ese ejercicio del poder. Pero en el caso de Vizcarra es una cosa diferente. Ha sido un provisional que encuentra a la banda presidencial en el arroyo, que se la pone y que quiere meterse con todos los poderes de Estado y controlarlos. ¿Por qué? ¿Para quedarse en el poder? Aparentemente no. ¿Por qué lo hace? Para limpiarse. O sea, la suciedad estaba en él, no en la banda presidencial. En él estaba el barro. Entonces interviene en todo, monta una organización criminal para manejar el Poder Judicial, para eliminar el Consejo Nacional de la Magistratura, para manejar el Ministerio Público, para imponer a su fiscal de la Nación. Bueno, para todo eso, cerrar el Parlamento, que es el que más le molestaba. Bueno, y todo eso es para conservar su idoneidad, para evitar los juicios, evitar los 46 juicios que ya venía jalando de Moquegua y que podían incrementarse en esta nueva gestión. Yo creo que ese es el tema y por eso es la obsesión en la persecución de algunos personajes. Muchas gracias. Efectivamente, por ahí va la cosa, hay que seguir investigando. Mira tú, yo quiero hacerte una pregunta contrafáctica, ¿no? O sea, contrafáctica es ese proceso en la historia donde las cosas no suceden como son, sino como hubieran podido ser. La pregunta es si lo que lleva a Vizcarra a ser vacado el año 2020, eso se hubiera conocido el 2018. Y te digo por qué. Porque el fiscal Juárez Atoche no tuvo mayor interés en desarrollar esta colaboración eficaz, la dejó ahí tendida. El señor Tejada estuvo prófugo casi 2 años y finalmente la instancia superior confirmó la detención. En ese momento, ya enfermo Tejeda, tuvo una decisión conjuntamente con su familia, cambian de abogado y entonces se presentan nuevamente ante el Juárez Atoche y en simultáneo el Diario El Comercio, con toda la versión que después Graciela Villasís ha tenido oportunidad de desarrollarla en 2 ediciones ampliamente conocidas y ampliamente detalladas también. La pregunta es, ¿qué cosa hubiera pasado si el año 2018 las cosas hubieran fluido naturalmente y en consecuencia Juárez Atoche hubiera empezado a hacer la investigación nueva de Vizcarra, que recién se ha conocido 2 años después, a partir del suceso que yo te he dado? Obviamente el proceso de cambiar el Consejo de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia
la caída de Chávez y el ascenso de la fiscal Ábalos no se hubiera podido producir y de repente Vizcarra hubiera estado en una dificilísima situación. Bueno, eso es lo que yo quería que a ver puedas. Yo creo que Ángel, es interesante lo que dices. Yo creo que para Vizcarra se dio cuenta que el mejor ataque, como buen lagarto, es la mejor defensa es el ataque, ¿no? Se hacía el muertito, se hacía como una piedra inmóvil y pasabas al lado de él y te abría la boca y te comía. Entonces yo creo que él ha hecho eso. Él estaba esperando agazapado para, ¿no? Dando la impresión de que es un gobierno de transición, tranquilo, moderado, que es un hombre ecuánime, que viene de embajador y que, en fin, que va a tender puentes. No. Venía agazapado, casi con una apariencia de dormido, para luego abrir la boca y devorar a quien se le acercaba. Entonces yo creo que él ha usado la mejor defensa del ataque, ha usado ese sistema, atacado para defenderse, para que no lo toquen. Y eso es parte también del lagarto, ¿no? Entonces yo creo que eso ha hecho. Ahora, ¿qué hubiese pasado para terminar? Lo vacaban y Mecha Arauz hubiese sido presidenta. Lo que pasa es que Mecha Arauz, digamos, no supo esperar y renunció, inclusive después. En fin, tuvo una actuación política, a mi modo de ver, con el aprecio que le tengo, desacertada. Pero yo creo que lo que ha tratado de hacer en el fondo para terminar es Vizcarra tratar de atacar, de defenderse y evitar lo que él intuía, que le pase lo mismo que a Kuczynski, una vacancia. Y por eso es que 2 años y medio le ha durado bastante el gobierno, porque pudo haber sido vacado los 6 meses. Y estoy seguro que a los 6 meses no hay generación bicentenaria que sale a defenderlo. Así es. Ok, Juan, sobre lo mismo, tú ya desarrollas tu punto de vista particular sobre el respecto. Juan. Bueno, yo creo que al revés, ¿no? Yo discrepo ahí con mi querido amigo Víctor Andrés. Yo creo que el fujimorismo tenía complejo de culpabilidad. Ya teníamos a Daniel Salaverry como presidente del Congreso. Estaba fraccionado, por lo tanto Vizcarra tenía un aliado en la presidencia. El fujimorismo nunca desarrolló un esquema político claro, fue ambiguo, no tenía en realidad, era cuantitativamente fuerte, pero políticamente muy débil, muy débil. Miren en qué se ha convertido ahora, eso corrobora lo que señalo. Y por otro lado, Vizcarra había generado una narrativa en colaboración pues, con todo este grupo de gente, sobre todo los medios de comunicación ya dependientes, una narrativa heroica que polarizó al país y que hizo que el aprofujimorismo se convirtiera pues, en el enemigo público número 1. Entonces, le hubieran perdonado esa situación, como le perdonaron a Villanueva ser corrupto. Salieron las noticias y él permanecía como premier. Recién cuando ya se hizo demasiado evidente lo tuvieron que sacar. Salieron las reuniones con Keiko Fujimori y no pasó nada. Salieron los conciliábulos con diversos fiscales a raíz de lo que había pasado en Moquegua y no pasó nada. Era una persona que tenía 70% porque había generado esa polarización contra el fujimorismo. Y aún más, ratifico que no creo yo que el Congreso anterior lo hubiera podido vacar, porque no tenía el fujimorismo la capacidad política para hacerlo, ni el temple. Ya se habían ido con todo contra PPK, un segundo presidente hubiera sido difícil. Por eso yo creo que la historia va a reivindicar al actual Congreso y sobre todo a Manuel Merino. Es cuestión de esperar nada más, que ha sido un desarrollo constitucional y que al final lo que han hecho es importante. Yo no entiendo a aquellos parlamentarios que en esos días del actual Congreso, cuando los acorralan y dicen, pero usted promovió la caída de Vizcarra, no salen a enorgullecerse. O sea, ¿de qué tipo de políticos estamos hablando? Dios mío, o sea, más bien deberíamos empezar una cruzada para desmontar todo lo que ha hecho Vizcarra, porque ha sido sobre la base de la corrupción, de la premeditación, de la alevosía. Dar marcha atrás en la Junta Nacional de Justicia, dar marcha atrás en la imposibilidad de la reelección parlamentaria, en la eliminación del Senado. O sea, somos un país demasiado acomplejado. Ayer decía Philip Butters, Beto Ortiz, un país de cobardes. No le deje faltar razón, ¿eh? Tú y yo, y Vitocho,
a Úrsula no la conocí en esa etapa, hemos enfrentado a Fujimori cuando las papas quemaban, cuando mataban, en los 90. ¿Y quiénes nos acompañaban? Los de la izquierda nos pedían que no nos metiéramos con Fujimori. ¿Por qué? Porque tenían sus consultorías. Y ahora siguen siendo lo mismo, totalmente funcionales a la consultoría de turno. Acá lo que está pasando es que somos un país donde la clase política no se pone a la altura de las circunstancias y exige que se desmonte todo lo que ha hecho este señor Vizcarra y que tanto daño y perjuicio le está causando al país. Ese debería ser uno de los objetivos de un próximo gobierno. Sin duda me parece muy interesante las líneas de sugerencia, inclusive las diferencias que podamos tener son legítimas, hay que seguir abundando. Estamos haciendo una... No, perdón Ángel, yo estoy de acuerdo con Juan, me parece muy interesante, pero yo añadiría que no estamos discrepando exactamente, yo creo que son complementarias las posiciones de él con lo que yo he dicho, creo que se complementan. No, y incluso la discrepancia entre demócratas es saludable, ¿eh? Porque nos ayuda a entender y poner nuestra posición a prueba, en confrontación, y así avanzamos de buena fe. Así es el mundo dialécticamente. Ahora, avanza de esa manera. Lo cierto es que el fujimorismo actuó con una torpeza increíble. Sí, absolutamente. Sí, en eso el gran error del fujimorismo fue no poner a Vitocho de presidente del Congreso. No, mira, yo quiero dejar en claro lo que dije públicamente en su momento. Si Víctor Andrés hubiera sido elegido presidente del Congreso, en estos momentos continuaría el Congreso anterior. Ese es el gran error del fujimorismo, optar por gente que no pertenece a la clase política para en un momento de crisis colocar al frente del principal poder del Estado a una persona que no tiene experiencia política, que es un gran caballero como Pedro Lechea, pero no tiene experiencia política. Estamos viendo las consecuencias. Ponerlo a Salaverry, perdón. Ponerlo a Salaverry. Bueno, ok, estamos de acuerdo. Mire, este ha sido un programa muy interesante. Hay muchas preguntas, interrogantes que yo espero que se sigan desarrollando en el curso de la realidad. Y yo quiero agradecer a todos ustedes, amigos, que lo están escuchando, viendo este programa, que se ve por la plataforma de la Coordinadora Republicana y también por los sistemas de Cable Más y VHTV. Y decirles que hay una campaña en marcha para que a partir del domingo y todo marzo todos embanderemos nuestras casas para exigirle al gobierno que se permitan una libre importación de vacunas con el objeto de que la gente no siga muriendo y padeciendo como lo viene ahora. Espero que esta campaña estimule y cobre cuerpo en la población y tengamos a partir de marzo todas las calles de las ciudades del Perú embanderadas como un reclamo, como una protesta ante la inoperancia del gobierno de Sagasti. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por su participación, muy agradecido por la atención dispensada. Gracias a ustedes. Gracias, adiós.